20. Ay, qué Infelices. No, mentira. 21, 22, 23. Rápido. Ya, medir. Para medir el volumen, ok. Aquí dice, saquemos la respuesta. Prueba para medir el volumen. Ok, me gusta. Aparato que mide. Ok, no es el aparato porque el aparato sería el espirómetro. La espirometría es la prueba, una técnica, ¿cierto? De análisis. De análisis para medir el volumen. ¿Pero cuál volumen? ¿El volumen de respiración? pisco que se tomaron? ¿O el volumen de café? ¿Volumen qué? Ya, bueno, pero quedó, se entiende. 29, 30, ¿cuántos más faltan? ¿Tú? Ok, ya, vamos con la segunda. La traigo para mí. Que no se copien. Rápido. 35. Ah, no. Compártanle el link a sus compañeros. Por favor. ¿Tienen grupo de WhatsApp? ¿De vecinos? ¿Puedes compartir el poder en el grupo? ¿Por qué? ¿Ya quitaron la imagen? ¿Modo computador? ¿Está hueá igual que? What the fuck? No sabía. No. ¿Real? ¿Cuál es el 1? No. ¿Cómo ¿No ha votado nadie? 38. Hola. Faltan más. ¿Y por qué lo haces así y no lo haces en el otro? Porque así puedo poner ¿Ya? en la pantalla. Aunque igual se usa lo que igual se puede. El 1. No Hay puede dos montar. votos. No, están muy bien. Mira. Y ese que ¿por qué no? ¿Total? ¿O no? ¿Que le pare? ¿Ya? Lo paremos. A ver, miremos. El 1, ¿cuál es el 1? Mira. Mira, mira, mira. Pero le partiste este papel. Pero yo no puedo. ¿Le pones aquí? ¿Está? Yo también estoy votando, a ver cómo me va. Ok, volumen, casi, de reserva, inspiratorio, inspiración de reserva, sí, lo tendría muy en cuenta en un examen, 1. Volumen de reserva inspiratorio, ya, 2. Sí, volumen residual. A ver, miremos, luego voy a mirar quién han votado, qué han dicho. El 1. Pucha, solo han votado, ¿qué onda? 3 personas. Ah, no, todavía no. Hasta que no acabe. Volumen expiratorio, inspiración de reserva, sí. Ya. Sigan, pero que 38 minutos para votar. Vamos a ponerle tiempo a esto, porque se están demorando mucho. ¿Lo sacó? ¿Lo saqué? Sí. ¿De nuevo? Es que si no votan, si no le dan a enviar, rápido. ¿Si ven cuánto se demoran por pregunta ustedes en las pruebas? ¿El 3? Estas son preguntas como para resolver. Bueno, esta por ahí. Ah, 2, 3, 4. Son 5 respuestas. Como para minuto y medio. Ah, envié todas, no me dejó terminar. 30 segundos por pregunta más o menos. ¿Ya? 4, ya hay 4. Hay 4 muy felices y 39 infelices que no han votado. El 3 y el 4 no se terminaron. Pueden trabajar en el grupo, aprovechen. ¿Cuándo vimos ese tema? Ayer. Ayer, y entonces, un tema que vieron ayer, 5 personas han votado. Sigan mirando, rápido. ¿Está difícil la votación? Es que ayer tengo poco. Ya, pero
Vente. Solo 5 personas han votado. Pucha. Aquí. ¿Por qué no votan más? ¿Les da miedo? Si yo no puedo ver quién vota, tranquilo. Solo salen las palabras. No. A ver. ¿Cuál es el juego? Hacia arriba es inspiración. Inspiración normal. El 2 es el volumen residual. Listo. Miremos. ¿Cuántos han votado? 10. Ya, súper. Expiratorio. Mejora. Respiratorio y el 5 es el volumen Voy a respiratorio dejar de duplicar pantalla. según yo máximo. No, volumen de reserva. ¿Quién me dice voto? Ay, no me lo sale. Oye, no se molesta, no se enojen. Ya. Listo. No se Entonces, peleen. el 1, volumen de reserva inspiratorio. Ok. Ujú. El 2, Volumen residual. volumen residual. Ok, bien. Volumen de reserva no es. El 3. El 3. Volumen. Inspiratorio. No. Ajá, volumen respiratorio normal, volumen Ah, pero eso toma. tidal, lo vimos. Ah, Volumen el corriente. circulante y corriente. Nadie contestó de manera técnica, a no ser que hayan puesto normal y esto, pero nadie puso tidal y esto. D, C, C. Ah, es el tiro. Pero yo lo valgo, yo soy buena onda. Volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratoria, bien. Volumen expiratorio, no. Y el 5, volumen de reserva expiratoria, que es el volumen de aire que se expira, ¿cierto? De manera forzada, contando a partir de una expiración normal. De aquí para abajo, ¿ya? Y el 5, muy bien, lo alcanzaron a ver, capacidad vital, capacidad. ¿Cuánto se demoraron en contestar esto? A conciencia. ¿Profe vital o total? Vital. Porque la otra capacidad total pulmonar es la otra. ¿Ya? Ok, bueno, por ahora sigamos clase, luego les muestro la otra. ¿Listo? ¿Fácil o difícil eso? ¿Fácil o difícil? Sean sinceros con ustedes, no conmigo. ¿Fácil o difícil? Medio. Medio fácil. Ah, lo hubieran visto. Importante, chiquillos y chiquillas. Dejen de dejar fisio para el final. Les apuesto que la otra semana yo les vuelvo a poner esto y si no lo han estudiado, les va muy mal. Tienen que ir repasando. Tienen que adquirir costumbres. Tienen que adquirir costumbres de estudio. ¿Ok? Bueno, esos parámetros que vimos. Está muy oscuro. ¿Está muy oscuro? Ya, prendamos las reyes. ¿Dan sueño? Pues ¿Cuál no, es no, esta? Ay, ¿Esa ya? ¿Sí? ¿No? y yo ¿La de la no mitad? tenía eso. Qué difícil. Ya no lo saco. Entonces, ¿cuál? Por eso El anterior. ¿La de atrás? Sí. Pero solo la otra. Porque si no, no se va a ver bien. Ahí está. Ya. Apenas empiezan a estirar ahí. Ya, bueno, silencio. Sigamos rápidamente. Vamos a ver, entonces vimos la espirometría y esta básica es la espirometría que tiene que ver con una prueba estática. ¿Ya? Se conocen así. Pruebas estáticas y pruebas dinámicas. En la estática, básicamente vemos volúmenes y capacidades pulmonares normales de la persona. ¿Ok? Donde, por ejemplo, si hay un buzo, ¿cuál creen que sea mucho mayor? Un buzo de apnea. Ok, la capacidad inspiratoria, muy bien, ¿cuál más? Vital, la capacidad pulmonar total. ¿Listo? Aumentarían casi todas. Ok, pero si es un fumador crónico,
¿Cuál? ¿Cuál se vería bastante afectado? Fumador. Igualmente, pero la que se ve más afectada es el volumen viral, el normal. ¿Ok? ¿Y queda claro por qué? Porque está tan llevado de los pulmones, llevado enfermo, ¿cierto? Que realmente su volumen normal no está funcionando y le tocaría empezar a ocupar los de reserva. ¿Okay? Bueno, eso se puede medir, hay valores para eso, esos valores los van a encontrar, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ver el lab, pero el pre-lab, pero hay unas tablas donde esos valores están establecidos para la persona, ¿ya? Eso es importante. Hay parámetros normales para la persona. ¿Qué persona? Pues yo, teniendo en cuenta mi edad, mi altura, mi sexo, ¿cierto? Mi raza, incluso, peso, edad, altura, no más, nada más. ¿Listo? Entonces es importante. Hay personas, ¿cierto?, que tienen parámetros de referencia. Vamos a mirar los parámetros de referencia. ¿Qué se tiene en cuenta? Edad, sexo, altura. Al menos estos. Al menos estos. ¿Ya? ¿Peso no? ¿Ah? ¿Peso? Sí, pero al menos estos, ¿ok? Cuando es más especializado la prueba, se tiene en cuenta el peso y se tiene en cuenta la raza y se tiene en cuenta la condición fisiológica. ¿Ya? Y a veces el índice de masa corporal. Si es mesomorfo también, esa condición antropomórfica importante. ¿Listo? Bueno, cuando yo conecto a un paciente al espirómetro, básicamente lo que le digo es sople y haga todos esos parámetros que vimos ayer. ¿Listo? Aparte de esa prueba, todos estos parámetros están normales, ya, eso no me interesa en este momento porque no necesito que se los aprendan de memoria, pero sí necesito que entiendan a interpretarlos. ¿Ok? Ya. Y con eso se formó otro parámetro, o a partir de esos parámetros que se conocen como estáticos, se generó otras pruebas que se conocen como las pruebas dinámicas, ¿ok? Donde básicamente las pruebas dinámicas involucran 3 elementos, pero aquí solo vamos a hablar de 2. El BEP1, que ahí está, volumen expiratorio forzado. ¿Por qué tiene el 1? ¿Y por qué puede tener el 2 y puede tener el 3? Miren la gráfica, ahí está la respuesta. Por el tiempo. ¿Ok? Entonces, 1, ¿qué significará? En el primer segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el volumen expiratorio forzado? ¿Cómo se hace? Mírenlo. Ustedes ya son unos expertos en eso. ¿Cómo lo harán? Inhala de manera forzada máxima, o sea, todo lo que puedan, y lo sacan rápido, forzado. Entonces es rápido, como el gato, ¿ya? En un práctico me dijeron que yo hacía como un gato, ya les conté ayer un chiste, ¿ya? ¿Listo? Entonces la persona hace esto, inspira y lo debe sacar de manera forzada. ¿Queda claro? Y con eso yo saco 2 parámetros, la capacidad vital forzada, la cantidad de aire que puedo inspirar y sacar de manera forzada. No me interesa el tiempo, eso se conoce como el FBC o CBF, que es capacidad vital forzada en español, capacidad vital forzada en inglés. ¿Ok? Es lo mismo, igual. ¿Queda claro? ¿Seguro? Capacidad forzada. Vital forzada. Ya sabemos cuál es la capacidad vital. Por eso era importante lo que vimos. ¿Listo? ¿Seguro? ¿Perdón? No. Ahora vamos a meterle el tiempo. Entonces aquí tengo la gráfica. Inhalo y exhalo, capacidad vital forzada, aunque no está completa. Quiero mostrarles otra. Ahí está, mira. Uy, esto está aquí. Inhaló el infeliz y exhaló de manera forzada, ¿ya? Todo el aire que ingresó y que pudo sacar de manera forzada, independiente del tiempo, se conoce como capacidad vital forzada. ¿Queda claro? ¿Sí? Independiente del tiempo. Independiente del tiempo. ¿Preguntas? ¿Por qué hoy no están hablando como ayer?
¿Están muy concentrados? Qué emoción. Es de mañana. Qué Es emoción. de mañana, nada. Entonces hay que hacer las clases más de mañana, no se va a madrugar todavía está madrugado. Aparte de esa capacidad vital forzada, puedo sacar el BEF en el primer segundo, o en el segundo, 2 o en el tercero. BEF, primer segundo, puede ser 2 o puede ser 3. El que nos interesa es este, ¿ya? BEF o FEF. Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué significa eso? El volumen que sale en el primer segundo de ese proceso que dice forzado. ¿Ya? No lo vuelvo a hacer porque no se rían de mí. ¿Ok? ¿Sí queda claro? En el primer segundo. ¿Estamos ahí? ¿Sí se entiende esto? Sí. Ok, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que si yo funciono bien, al menos el 80% del aire que ingresé tengo la posibilidad de sacarlo de manera forzada. ¿Listo? Para que esté bien. O sea, que si este infeliz tuvo 100 mililitros de capacidad vital forzada, ¿cuánto fue el BEF? ¿Debería ser el BEF? ¿Para que esté bien? No, más de 80. Más de 80. Claro, o sea, 80 o más, porque 80 está en el límite. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? ¿No? Dice la teoría, miren, el aire, este es el pulmón, bien raro, ¿cierto? El aire que ingresa, todo ese aire, el 80%, bueno, 80 digamos que sea acá, el 80% de ese aire que yo puedo ingresar de manera forzada y sacar de manera forzada, al menos en el primer segundo debería salir, si mis pulmones están bien. ¿Sí queda claro? En el primer segundo debería salir. ¿Listo? Entonces, yo estoy poniendo un ejemplo. Si el el FBC o CBF, la capacidad vital, fueron 100 ml, para que al menos, para que este infeliz no esté enfermo, al menos deberían ser más de 80 ml. ¿Sí queda claro? Sí. Si serán 120, ¿es lógico? No. No, porque ¿cómo va a sacar más de lo que ingresó? Obvio. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Sí. Si yo les pongo 90 ml, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien, súper bien. Si pongo 100, está perfecto. Que tiene mucha fuerza en los pulmones. ¿Y queda claro? Ya. Pero es tan difícil en la vida práctica, con el rango de personas que hay, 7.000 millones, ¿cierto? Que esto sea así de manera exacta para poder diagnosticar a una persona, ¿ya? Y continuamente los protocolos respiratorios están variando. De hecho, hay varios protocolos en el mundo para identificar esto, ¿ya? ¿Qué dice la teoría? Que el 80% sale, pero decir que si una persona está en 78, o decir que una persona está en 75% está enferma, es complejo, ¿ok? Entonces, normalmente los valores que se tienen en cuenta para hacer ese cálculo es de menos de 70%, ¿ya? Ahí la persona está enferma, ¿ok? Entre 70 y 80 es una persona que es como, si no está enferma, pues está en el rango, ¿cómo la llamarían ustedes? En riesgo, no me gusta la palabra riesgo. Sospechosa. Listo, hay una sospecha. Y la recomendación es repetir, ¿cierto? Y adicionalmente, si vuelves a lo mismo, anexarle desafíos farmacológicos. ¿Ya? Desafíos farmacológicos es ponerle un broncodilatador o ponerle algo que la contrae más, un broncoconstricción y evidenciar qué pasa. ¿Sí queda claro? Listo. ¿Seguros? Ok. Miren el proceso. Ingresar aire y sacar aire de manera rápida. ¿Ese proceso se entiende? Sí. Ok, si esto está disminuido por debajo de 70, ¿qué tipo de problema ustedes pensarían que tiene esa persona? De capacidad pulmonar. Sean más generalistas en este sentido.
Yo les voy a decir, los problemas respiratorios en general se pueden agrupar en dos. Problemas de tipo restrictivos y problemas de tipo obstructivos. ¿Ya? ¿Cuál creen que sea este caso? Hay dos problemas, restrictivos u obstructivo. Restrictivo u obstructivo. Miren, ingreso aire y se demora más en sacarlo, por eso no es el 80%. ¿Cuál creen que sea? ¿Obstructivo o restrictivo? Piensen. Obstructivo. Miren, simple, si yo tengo un tubo, este tubo, ¿cierto? Y hago lo siguiente. Lo soplo, ¿cierto? Y ese es mi valor del 100% y por alguna razón le cierro el agujero al tubo, lo obstruyo, por ejemplo con un dedo, con algo, ¿saldrá con más o con menos velocidad? Con menos velocidad. Si sale con menos velocidad, este 80% ya no va a ser en el primer segundo, sino que se va a ir corriendo, ¿ya? Entonces, la relación, ojo, la relación entre el BEF1 y el CBF para sacar el porcentaje, este que les dije, de mi paciente, se conoce para identificar los problemas de tipo obstructivos. ¿Cuáles son los problemas de tipo obstructivo? Allá atrás, tú, dame un problema de tipo obstructivo. ¿Sí? No, tú no, atrás. ¿Perdón? No te escucho. No tienes ninguno. No, yo sé que no tienes ninguno, pero un ejemplo. Una obstrucción, ¿como cuál? Por allá tú, ahora que querías hablar, sí. ¿Perdón? No te escucho. Flema, perfecto. Ok, ¿qué más? El más común de todos, que siempre lo escuchan. Antes de ese, el EPOC, el asma. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Si yo me broncoaspiré, ¿me obstruyo? ¿Saben qué es broncoaspirarse? Que vaya contenido estomacal o bucal a los bronquios. Eso es broncoaspirar. ¿Cuando toses? No, eso no es broncoaspirar. Por ejemplo, cuando estoy vomitando y va contenido de vómito por vía digestiva. Pasa mucho en la anestesia, pasa mucho en los curados, ¿ya? Ocurre frecuentemente, uno no piensa que no, pero es muy frecuente. Y eso es una obstrucción, porque está disminuyendo la luz. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De dónde sale ese concepto? ¿Cómo lo hallo? Yo doy la palabra. ¿Cómo lo hallo? BEF1, ¿cierto? Capacidad vital forzada por 100. O sea, puede ser como por aspiración, porque hay veces en las que las pacientes se pasan a tratar un salinito y se olvidan de preparar por algo por aspiración. Eso es aspirarse, ¿ya? Que la saliva o cualquier, lo que esté en la boca se vaya por vía respiratoria. Y se puede provocar eso, ¿cómo se llama? No, neumonía. Neumonía por La neumonía por aspiración es un problema de tipo obstructivo. ¿Queda claro? ¿Sí? Preguntas. ¿Alguien más iba a preguntar? ¿No? Ya. ¿A qué se refieren cuando hablan de la luz? ¿De la qué? De la luz. La luz. Es como el espacio. El espacio por el cual está fluyendo algo. Puede ser la luz del vaso sanguíneo, la luz del tubo digestivo, en este caso la luz de la tráquea, la luz de los bronquios, la luz de la luz del túbulo renal. ¿Quedó claro lo del obstructivo? ¿Seguro? ¿Lo pueden repetir? No, ahora lo van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, una persona, le voy a poner estos valores, ¿ya? Esta persona tuvo una capacidad vital de 3.200 mililitros y el BEF1 fue de 2.300 mililitros. ¿Ok? Díganme cómo está. ¿Se alcanzan a ver los números? 3.200 y 2.300. Díganme cómo está. Bueno, díganme los valores primero.
si te da, no sé, 83.4, 72. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿A todos les dio 72? ¿Seguro? ¿Cómo lo hallaron? Listo. 72%. ¿Cómo lo clasifican entonces? Sospechoso, ¿cierto? Casi positivo. ¿Sospechoso de qué? ¿De robo? ¿De asalto a mano armada? Sospechoso de tener un patrón de tipo obstructivo, una patología de tipo obstructiva. ¿Sí queda claro? ¿Te quedó claro? ¿Segura? Ya. Bueno. Ahora, hay unas tablas que se las voy a mostrar en un segundo. Ya, vayan preguntando si tienen dudas, por favor, aprovechen el tiempo. Sospechoso de padecer o de sufrir un patrón, de tener un patrón de tipo obstructivo, por una patología obstructiva. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Tablas. Ya, no, están aquí. Yo no contesto. ¿Por qué no contesto? Voy a contestar con los palos. Voy a contestar con los palos. Ya. Miren, en la guía ustedes van a encontrar esta cuestión que se demora mucho en cargar. Ya. Aceptar, ya. Bueno, yo les voy a ver, esto está en la guía del laboratorio, ustedes van a encontrar esto, ¿ya? Estas tablitas. ¿Listo? ¿Verdad que lo tengo? Ahí lo pueden ver. ¿Cierto? Y ahora, esa persona, silencio, esa persona, ya, que tenemos ese ejemplo que les dije, pero 3200 y 2300, ¿sí? Esa persona es un hombre de, pongámosle, de 30 años de edad y que mide 1,70, chiquitito. No, mentira, no digamos chiquitito. ¿Ya? Mírenlo ahí. Un hombre. Soy muy buena. Perdón, acá. Soy muy buena grabando. Bueno, digamos que es una mujer, ya no lo vamos. ¿Ya? Es una mujer, ¿cierto? Que mide 1,70 y que tiene 30 años de edad. ¿Sí queda claro? Entonces, estas tablas existen, que son los rangos de referencia. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Entonces ustedes van y miran 170, 1,70, dije que tenía 30, y dice que la capacidad vital forzada para mujeres en este caso es 3,941. Anoten ese valor, 3,941. 3,941. ¿Qué? Mililitros. O litros, en este caso serían litros, que son 3.941 mililitros. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Estos son los valores de referencia para esas personas. ¿Ya? ¿Para mujeres? En este caso la mujer, la de arriba es la de hombre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de dónde salió esto? ¿De una experimentación? Esto lo hizo alguien, lo publicó y quedaron establecidos. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ok. Ahora. Esa es la capacidad vital, ¿cierto? Esa es la capacidad vital forzada. ¿Listo? Es la predictiva. ¿Qué significa la predictiva?
que si yo encuentro una persona de 1,70 que tiene 30 años de edad, tiene que tener 3.941 litros. ¿Listo? ¿Todas las personas deberían de tener 3.941 litros? No, entonces debería de haber un rango, ¿ya? Para poder interpretar ese rango, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta que una persona debería de oscilar entre el 80% y el 120. ¿Ya? ¿Me sacan el rango, por favor, con este 80 y con este 120? ¿Por qué el 120 entonces? ¿Ah? ¿Por qué el 120? Porque acuérdate que hay un límite inferior y un límite superior. Entonces, para poderlo identificar, yo tengo que sacar el límite inferior y el límite superior. ¿Sí saben? ¿De dónde estoy sacando estos dos valores? El 120 como que quiera no dando eso. Ya, el 120, el 80. Ojo, no tiene que ver nada con el valor anterior. Estamos hablando de otra cosa. Primero, ¿ya? El valor es muy exacto. ¿Listo? Los rangos hay que sacarlos, porque no todas las mujeres que miden unos 70, que tengan 30 van a estar acá. Si es una nadadora va a estar por allá y si es una persona fumadora va a estar por debajo. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Entonces, para no estar publicando los valores, se acepta que el rango está entre el 80 y el 120 de ese valor. Este sería como el promedio y los límites inferiores y los límites superiores se obtienen de esa manera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí entendiste? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cuántos serían los valores? Profe, ¿y eso tiene que ver con la inspiración y la expiración? ¿Sería 120, 80? No, ¿No? no, el límite inferior porque el valor siempre lo vas a hallar cuando tú haces. Ah, ya. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Seguro? Si no, pregunte, por favor, no tengo problema de volverlo a explicar. Siempre va a ser 80 y 120. A no ser que mañana salga otro compilado y diga, no, los valores promedio ya no son estos nuevos, y el rango para estos valores es, no sé, 70 y 100, o y 110. Pero hasta el momento están estos. ¿Sí queda claro? O los más aceptados, porque vuelvo y les digo, hay varias publicaciones al respecto. ¿Sí queda claro? ¿Cuántos son los valores? ¿Saben cómo sacar eso? 4.700. ¿Cuánto? ¿Y el de 120 alguien lo hizo? 4.729. 4.729. ¿Ya? ¿Listo? Profe, pero eso... Fácil. Una regla de 3. Si este es el 100%, ¿cuánto sería el 80%? Yo pongo la X acá. Multiplico esto por este video. Sí. ¿Ya? ¿Qué me iban a preguntar? Pero eso lo dice el experto. Es que como... Claro, esto es lo que se acepta en la fisiología. Por ejemplo, cuando tú tienes la frecuencia cardíaca de tu edad, de tu sexo, tu frecuencia cardíaca debería estar entre 80 y 120. Eso se sacó de generar una estadística de la mayoría de las personas con esa. ¿Ya? O sea, Esos ¿es son una los rangos. investigación previa para sacar Claro, eso? obvio. Ah, ya. No lo he dicho, ya lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Cuánto era el de la persona que les había dicho? El ejemplo anterior que les inventé, 2.300 y 3.000, ¿cuánto era? 3.200 y 2.300. Ok. Esta sería la capacidad vital de esa persona. Capacidad vital para esa persona en ideal. ¿Y cuánto dio? ¿Cuánto dio la capacidad? El que yo les dije, que ya se nos dio el valor. ¿3.200? y les dije? 3.200. ¿Está dentro del rango? ¿Cómo no? Sí está dentro del rango. ¿Ya? Entonces una persona sana. ¿Esa persona estaría Sana. sana? No, porque ya habíamos dicho que tenía patrón de tipo obstructivo. Sospechoso de obstructivo, ¿cierto? ¿Sí queda claro? Ojo. Cuando yo evalúo por sí sola la capacidad vital forzada y la comparo con los valores de referencia y el valor de referencia está por debajo del 80% del límite inferior, aquí lo que digo es que el patrón es de qué tipo? Restrictivo. Restrictivo. Ah, ¿Ya? Miren lo siguiente. ¿Qué significa la capacidad vital? ¿Qué es capacidad vital? el máximo de respiración.
la cantidad de aire que puedo ingresar y puedo sacar. ¿Ya? Ese es el pulmón dentro del tórax. Aquí están los dos lóbulos dentro del tórax. Si hay algo, por ejemplo acá, o acá, o acá, o el parénquima pulmonar que está impidiendo la relajación del pulmón, o sea, el llenado pulmonar, ¿se va a ver afectada la capacidad vital? ¿O no? Repito, los dos pulmones, ¿cierto? Algo afuera, o sea, una neoplasia, o un hemotórax, o un neumotórax, que restringe que el pulmón se distienda. ¿Va a llenar más o menos aire? Menos. Por eso la capacidad vital cae. ¿Ya? O en el parénquima pulmonar, en el mismo músculo, haya algo que evita esa relajación y esa contracción, pues va a caer la capacidad vital forzada. ¿Listo? Y esa capacidad vital forzada, si está por debajo de 80%, ¿el patrón de qué tipo es? Restrictivo. Restrictivo. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Este lo comparo con los de referencia, la capacidad vital. El FEP1 dividido CBF lo comparo con el del propio paciente. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, entonces, el porcentaje, si lo miro por sí solo, me dice si es obstruido. Sí, pero tienes que tener en cuenta de dónde sale el porcentaje. Ojo que son dos cosas diferentes. Miren de dónde sale el porcentaje. De F partido en C. Ese es de que es CBF, perdón, BEF1 dividido CBF. De aquí sale el porcentaje. ¿Sí queda claro? Y el otro es evaluar este por sí solito, pero este lo tengo que comparar con los rangos de referencia de la persona, de la edad. Y si quiero ser más exacto, del peso, de la raza, de la condición fisiológica. Todas esas tablas están. Esto va a depender de, digamos, el protocolo que se utiliza en el lugar de trabajo de ustedes. ¿Ya? Profe, ¿y si está por sobre 120 igual es restrictivo? No, es una persona que muy probablemente o tiene un problema, digamos, como gigantismo, ¿ya? O es un hiperdeportista, lo es bien difícil encontrar, ¿ya? Porque tiene unos pulmones muy grandes, ¿ya? ¿Sí queda claro? ¿Seguro? No, dime, pregunta. Ya, vamos a hacer un resumen de esto. Entonces, las pruebas dinámicas, ¿para qué sirven? Las pruebas dinámicas tienen, ahí les decía que habían 3 pruebas dinámicas y que nosotros íbamos a ver 2. Ya voy a hacer un resumen de esto finalmente, ¿ya? Donde nosotros tenemos el volumen expiratorio forzado, que es el FED, ya lo veíamos, ahí está, ¿cierto? El FED 1, volumen expiratorio forzado o FED, ¿ya? Y eso viene en el tiempo, que normalmente es 1 segundo, pero van a encontrar que los equipos arrojan el del segundo y el del tercero y a veces el del cuarto para medir otros parámetros. Entonces, tenemos, este ya lo vimos, la capacidad vital forzada, ¿cierto? Si yo hago la división, ¿cierto? Del FEP1 entre el FBC, puedo saber si mi paciente es de qué tipo. Obstructivo, y ese valorcito se conoce como el índice de Tifenor. Lo pueden encontrar así en los libros o con doble F. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el FBC, la capacidad vital forzada, la comparo con los valores de referencia y si está por debajo de 80, ¿qué digo? Es restrictivo. ¿Listo? Vamos a ver el resumen. Hay otros parámetros que arroja el equipo, que es el PF, el PEF, que es el pico expiratorio forzado, y el flujo expiratorio. Mírenlos ahí. Eso no los vamos a profundizar ahora. Miren, aquí está. ¿Cómo lo interpreto? Ahora sí, ¿cierto? Ya. Si después de esto aún quedan dudas, me prometes que me lo vas a volver a preguntar. ¿Listo? Vamos a ver la interpretación paso a paso. Miren.
Para identificar si es obstructivo, debo revisar que la relación o el índice de Tikhonov, mírenlo, ¿cierto? Y me dice, si es menor de 70, ¿cómo lo clasifico? Positivo para obstrucción, ¿cierto? Si es normal, en este caso estoy tomando en cuenta que normal es por encima de 70, pero acuérdense que si está entre 70 y 80 es que sospechoso y hay que repetirlo. ¿Sí queda claro? Ya, pero aquí vamos a hacerlo fácil. Si están por encima de 70 vamos a decir que es normal. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Ok. Listo. Entonces, si es menor de 70 obstructivo, si es normal, pues no tiene obstrucción. Ahora, luego de que hallé este, miro por sí solito la capacidad vital forzada. ¿Con quién la miro? Este FBC, ¿con quién lo comparo? Con los rangos de referencia. Entonces aquí tengo que tener en cuenta la edad, el sexo, ya todo lo que hemos visto. ¿Listo? La tabla. Y debo sacar los valores de referencia, porque normalmente la tabla da un solo valor, como lo vimos acá. Y el valor de referencia, el límite inferior está sobre el 80 y el límite superior sobre 120. ¿Sí queda claro? Ahora sí. Entonces, miro este. Si el valor está acá por encima o superior del 80%, digo que es normal, o sea, normal para restricción. ¿Sí queda claro? Si lo encuentro por debajo del 80%, ¿qué digo? Está disminuido, o sea que es obstructivo. ¿Sí queda claro? ¿Obstruido? Perdón, restrictivo. Sí, restrictivo, muy bien, era una pregunta. ¿Ya? Restrictivo. ¿Sí queda claro? Ahora puedo tener los dos. Claro, puedo tener un pobre infeliz que está obstruido y que adicionalmente está restrictivo. Mírenlo acá. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría ese? ¿Rick? ¿Rest in peace? ¿Rest in peace? No, se llama mixto, tiene un patrón mixto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ahora, algunos me dirán, bueno, ¿y para qué sirve mirar el FEP1, el FBC, el FEP1 en el primer segundo de manera solo? Este sirve para clasificar lo grave que puede estar ese paciente. Entonces, cuando yo comparo el FEP1 con los valores de referencia, podré clasificarlo si es grave, si es muy grave, si es moderado, si es severo. ¿Ya? Estos valores estos son los que más varían de acuerdo a los protocolos de abordaje, por eso no les voy a dar ningún valor ideal para esto. ¿Listo? Entonces, podemos ir llenando la tabla. Entonces, miren, este paciente que tiene el FEP1 disminuido por debajo del 70%, que es normal en el FBC, sería uno que tiene un patrón de tipo obstructivo. Ahora, este paciente que tiene este disminuido y tiene este disminuido, ¿cómo se llamará acá? ¿Cómo? Mixto. Mírenlo muy bien. ¿Okay? El FEP1 puede estar normal o disminuido, eso va a depender para mirar el grado de severidad. Normalmente no está normal, siempre va a estar afectado, más si es mixto, pero puede encontrarse. ¿Ya? Y por ejemplo este que tiene normal el FEP1, FBC, pero tiene una disminución, ¿cómo lo clasificarían? Restrictivo, muy bien, ahí está. ¿Listo? El grado de afectación, obviamente, probablemente y este sería completamente normal. Josefa, ¿quedó claro ahora sí con este resumen? ¿Alguien más necesitaba otra explicación extra de esto? ¿Seguro? ¿No? Bueno, listo. Estamos súper bien. Aquí les voy a poner un ejemplo de los protocolos. No quiero decir que con este sean con el que trabajen. Yo no trabajo en clínica, yo no trabajo en la parte médica, pero es solo un ejemplo que pueden encontrar ustedes para abordar esto. Entonces, miren, primero, cuando yo hago una espirometría debo evidenciar si la curva es válida, ¿ya? ¿Cómo evidencio que la curva sea válida? Entonces, cuando ustedes miren y hagan muchas, van a empezar a interpretar, antes que cualquiera de los valores, interpretan esto, ¿ya? Si la curva es así,
o si la curva es así, o si la curva es más pequeña, ¿ya? Visualmente ustedes pueden decir, ok, esta persona tiene una curva que es válida. Y lo otro es que a veces, de hecho, en estos pacientes sospechosos, a veces las curvas hay que repetirlas 3 veces en el momento y 3 veces en el día, ¿ya? Entonces, momento mañana, momento tarde, momento noche. Porque decirle a un paciente que tiene asma y que tiene que empezar a tomar corticosteroides cuando tiene 8 años, cuando todavía en el medio hay índices que dicen, ojo, si tú tomas corticosteroides desde los 8 años puedes quedarte más pequeño, puedes tener otros problemas del desarrollo, ¿ya? Es complejo. ¿Sí me hago entender? Y ojo, que ustedes son los encargados de mejorar la vida de los pacientes porque ustedes van a hacer terapias con estos pacientes. Y si ustedes no corroboran los diagnósticos, cuando los pueden corroborar, pueden estar... Negligencia. Exactamente. Y participar en negligencia. ¿Listo? Porque esa es la función también de ustedes, ¿no? Es obvio, si a mí me llega una persona fracturado de la pierna derecha, ¿cierto? Y el reporte dice hay que hacer la corrección fractura de pierna izquierda. Pero yo veo que tiene la pierna derecha fracturada y tomo la placa de rayos X de la izquierda. Es negligencia. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, ¿curva válida sí o no? Miren, si no es válida, no interpretar, repetir. Curva reproducible, o sea, 3 veces y la puedo volver a hacer sí o no. No, repetir. ¿Ya? Siempre tomo y analizo la mejor. No la peor, porque la mejor es el tope que puede dar el paciente. ¿Listo? Y ahí empiezo a mirar FB1, FEP1 menor de 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Si está por debajo, ok, no es obstructivo. Si no está por debajo de 0,7 no es obstructivo. Si está por encima, sí es obstructivo, ¿ok? Y aquí tengo que evidenciar si está entre 0,7 y 8, que es un sospechoso. No manden pacientes con una curva entre 0,7 y 8 para la casa, ¿ok? Como no, esto está completamente bien, no hay que evidenciarlo completamente. Ya, esto es un abordaje. Y luego evidencio el FBC, ¿listo? Para poder decir si el patrón es restrictivo, normal, mixto o obstructivo. ¿Ok? El FEP, miren acá, el grado del FEP, leve, moderado, severo, muy severo. ¿Listo? Ahí está, leve, moderado, severo. Ese mismo protocolo dice, ok, si usted tiene problemas, empiece a hacer desafíos con tratamiento. ¿Listo? Y ya empiezan a hacer fórmulas. De una vez les digo, yo no les voy a preguntar estas fórmulas ni nada por el estilo, pero sí quiero que sepan que, por ejemplo, si yo a ese paciente le doy un broncodilatador, aquí dice post-BD, que significa post-broncodilatador, mírenlo ahí, y pre-broncodilatador, si esto es positivo o negativo, ¿cómo deberían de cambiar los parámetros? ¿Para qué se hace esto? Para ver, primero, la adherencia a la terapia, y esto antes se llamaba como la responsividad o responsiva a la terapia. Si la persona es responsiva o no es responsiva, hoy en día se dice adherencia. Si es adherente a la terapia, si esa es la terapia ideal, ¿ya? Esto es un ejemplo de cómo se interpreta esto. Bueno, ahí está el índice de epifenógeno, todo. ¿Queda claro? Miren las curvas. Aquí están las curvas. La verdad, hoy en día la interpretación de la curva la hace el mismo equipo, ¿ya? Ahí les dejo unos ejemplos de cómo se debería ver la curva y demás. Realmente esto se mira muy rápido y no se utiliza para el diagnóstico. Lo que prima para el diagnóstico son los números. ¿Listo? Pero se los dejo ahí. Ok, ¿queda alguna pregunta de esto? Ahí está lo que acabamos de ver. ¿Listo? Por ejemplo, miren una curva, aquí, una curva de flujo volumen. Paciente normal, cómo se vería un obstructivo, cómo se vería un restrictivo. Miren cómo se ve el obstructivo, cómo se ve el restrictivo. Pero vuelvo y les digo, nadie va a hacer un diagnóstico solo mirando la curva, hay que hacerlo para. ¿Listo? Miren otra manera. ¿A cuál? ¿Dónde está el resumen? Sí. Ya, dame un segundo porque está adelantado. Este esquema.
este. Con la curva válida, mira, que normalmente, aquí tenemos una, ¿ya? Cuando tú tienes un paciente, ¿cierto? El paciente está haciendo una respiración normal, y luego hace una tope y hace esto, ¿ya? ¿Qué sería esto? Pero ese mismo paciente, tú le puedes decir, ok, vuélvalo a hacer, y después hace esto. Se prolonga acá, para y se prolonga, no es una curva, ¿ya? Porque básicamente la persona se cansa y hace esto. Paró, ¿ya? Entonces, tú evidencias que la curva sea válida desde el punto de vista de que cumpla esto, ya sea que sea obstructivo, sea restrictivo, pero que haga el proceso, inspirar y expirar, ¿ya? O puedes encontrar esto, que la persona hace esto, llega y aumenta acá, y está bajando acá, para, y nunca bota el resto. ¿Por qué? Porque lo botó por la nariz. ¿Ya? No lo está botando por la boca conectado al tubo. Eso también puede pasar. ¿Sí me hago entender? ¿Y a la reproducir? Que lo haga 3 veces. Entonces, que las 3 veces se parezca a esto. ¿Ya? Obviamente se puede cansar y puede ir disminuyendo. Entonces tú tomas la menor. Pero de hecho es al revés. El primero es el más suave, el segundo es el mejor, el que aumenta, y el tercero es el donde la persona tiene el valor. Lo vamos a hacer en el práctico. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Muy complejo? Ah, súper fácil. Ya, entren a la cuestión del... Ay, no. ¿Cómo que no? Escucha todo lo que me trasnoché yo haciendo eso. Comenzar. ¿Tienen otro? Contesten ya, por favor. Que yo pensaba que era horario de Pingui. clase. Que yo pensé que era horario de clase cuando le dije a la profe que Yo podía. pensaba que la tutoría empezaba la semana próxima. ¿Quieren ver el QR? Que ya habían hablado. Ahí está el QR para contestarlo, si todavía no. Que no pueden aceptar. O pueden entrar aquí, sorry, pueden entrar directamente a la página google.com/res092. Ahí lo ven. 092. ¿Ah? Para contestar la pregunta. ¿Escribo mis pensamientos? No, pero aquí, es que es de acuerdo a la pregunta, espérame. Ah, ya sí aparece. Si usted Ya. tiene un paciente con un FBI, Esto. Pero no les quiero ver las preguntas. Escribe tus pensamientos. No me van a escribir. Estoy pensando en la pregunta. No. En la pregunta. Oye, ¿tenía apuntes de eso? Nada. Tamara, Nada. ¿tenía apuntes de la mañana? ¿De la mañana? Es que quería poner que cada uno pusiera Pero, donde quería estar. porfis. Pero quería poner las diferentes opciones. Pero preferí mejor que ustedes se explayaran en el texto. Ya saben, si no les pesca el QR para entrar a Bootclub, pueden entrar acá, bootclub.com/res092. ¿Listo? ¿Cuántos han contestado? ¿18? Vamos a ver cómo van las respuestas. 1. Ay, le pusieron corazón también. ¿Ya? 2. Sospechoso. Sus. Ay, me equivocó, pero bueno, sospechoso, obstrucción. Sí, que la gente que te aparece aquí, gente que hace el perfil. Yo no sé quién es. Cáncer o Susi. ¿Qué será eso? Y hay gente que sale aquí y gente que hace tu perfil. Escucha bien, ya alguien dijo podría ser cáncer. Bastante arriesgado, sí, ¿no? Alguien le puso un W. Vamos a mirar este. Opa. ¿Quién le puso Hugo? ¿Qué significa eso? Póngale me gusta, sí. Así les voy a calificar más. Sospechoso. Yo no puedo ver quién es esto, así que no hay problema. Nota U. ¿Ya? Uh, Que va a dar el paciente nuevamente. Nota Bien. F. Paciente sospechoso, posición, sospechoso bien, súper bien, sospecha, súper. No sé qué es, yo creo que alguien se equivocó ya. ¿Listo? Sospechoso. Sospechoso puede ser. Claro. Sospechoso, diría otro. ¿Ya? Sospechoso. No, esto no, todavía no, la que listo, muy bien. Buena, profe. Profe, ¿listo? Me están agarrando para el güey. Muy bien.
¿Listo? Sigamos entonces. Ya. Entonces vamos a hablar del aire. Ayer hablamos un poco del aire, terminamos lo que son las pruebas, pero les había empezado a hablar un poco del aire. Y les decía, importante, los valores que vamos a tomar acá van a ser valores en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y adicionalmente a nivel del mar. Ojo, esto es solo para que pedagógicamente se entienda. Pero decir que todas las personas están a nivel del mar es ilógico. Entonces los valores van a variar de acuerdo a la altura y también van a variar de acuerdo a la persona y demás. ¿Listo? La composición del aire, miren que nosotros tenemos un porcentaje de vapor de agua, un porcentaje de nitrógeno que no varía, ¿Pero todos? pero puede variar. ¿Cuándo puede variar el porcentaje de nitrógeno? Échale medio el nombre. Tú. ¿Cuándo puede variar el porcentaje de nitrógeno? La altura. Los buzos pueden tener en ascensos rápidos una embolia por nitrógeno. ¿Ya? Si a alguien le gusta ese tipo de deporte, podría averiguarlo y contarnos la próxima clase. ¿Cuándo puede variar el vapor de agua? ¿Cuándo puede variar el vapor de agua? Cuando hay calor. ¿Han estado en la selva tropical alguno? ¿En un país tropical? Yo sí. Cuando llueve mucho, y de hecho aquí tenemos una selva entre comillas tropical, ¿no? La selva valdiviana, si hiciera calor es exactamente igual que una selva tropical, bastante húmeda. Cuando hay mucho calor aumenta el vapor de agua. Si yo hago mucho ejercicio y caliento mi cuerpo, ¿cierto? Hago mucho metabolismo, produzco vapor de agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que el metabolismo que se produce, cuando yo utilizo energía, oxidación, la mitocondria y demás, fosforilación oxidativa, ¿se acuerdan? ¿Qué se produce como desecho? Calor, CO2, vapor de agua. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí había una pregunta que es importante tener en cuenta. Miren, si ustedes miren aquí el valor, lo que está llegando al alvéolo versus lo que hay en el ambiente. Miren, de 159 que hay en el ambiente, en el momento que esto llega aquí a los pulmones ya disminuye. ¿Por qué disminuye? Del aire inspirado, la presión de oxígeno del aire inspirado, este valor no lo tengan en cuenta que esto es a nivel de Bogotá, pero a nivel del mar disminuye rápidamente. Aquí a nivel del mar hay 159 milímetros de mercurio, pero cuando inspiro y en el alvéolo lo mío está en 104, incluso en 100. Hay una disminución. Si yo no he respirado, simplemente inspiré y no hubo intercambio. ¿Okay? Básicamente, uno, porque es casi imposible detectarlo, ¿ya? Porque rápidamente llegan los oxígenos e intercambian. Uno, muy rápido. Dos, porque cuando el aire, ojo, se diluye con vapor de agua o con el otro gas, que puede ser CO2, hay una disminución. ¿Ok? Entonces, a medida que el aire empieza a mezclarse con otros componentes, sobre todo si hay humedad, se diluye. ¿Listo? ¿Queda claro? Por eso les decía, si alguien ha estado en una selva tropical o ha estado respirando en un clima muy húmedo, muy caliente, cuesta respirar. Como lo No invernadero. porque haya una inspiración, uno siente que cuesta respirar simplemente porque siente que le falta el aire. ¿Ya? ¿Qué ibas a decir? Como en los invernaderos. ¿Cómo qué, perdón? En los invernaderos. Sí, exactamente, perfecta, como en los invernaderos. ¿Sí han estado en un invernadero? Sí. Ya. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Esto diluye el aire y es complejo. ¿Listo? En los deportistas. Y lo otro es que si yo tengo un exceso de CO2, el CO2 también va a diluir el oxígeno. Entonces es muy importante con eso. Bueno, dime. ¿Perdón? No, en general en cualquier área donde haya humedad. ¿Listo? Por el vapor de agua que se está diluyendo. Bueno, entonces miren acá. Solo para verlo. Me gusta el otro, pero aquí. Me gusta más el anterior, pero... grandecito. Ya, ¿saben qué? Lo voy a arreglar rápido. Es que este no se ve muy bien.
Lo pisa. Yo creo que lo va a pisar. Yo creo que lo va a pisar. Ponga ahí, ¿no? Y ahí, Pero ahí. Es que ahí se pone todo el rato. Bevilano. Ya, miren aquí. Miren aquí. Este es el recorrido que lleva el aire y los gases que tiene en su interior. Entonces, el aire llegó al alvéolo, ¿cierto? Con una presión, les decía, ojo que este valor puede ser 100, ya lo hemos hablado. Entonces, miren acá, el oxígeno va de un sitio de más presión a menos presión, del alvéolo, ¿cierto? Va en la sangre, ¿esta sangre de qué tipo es? La que está entrando en el capilar, arterial, ojo, ¿sí se acuerdan? Porque es desoxigenada a nivel pulmonar, y la sangre que venía con más CO2, el CO2 se mueve de un sitio de más a menos presión. Va por el flujo sanguíneo, ya cuando sale, en este caso del pulmón, ya va por las arterias, ¿cierto? Cuando el corazón la bombea, va a los tejidos. Miren lo que pasa en los tejidos. La sangre que está perfundiendo un tejido tiene una buena presión de oxígeno y una baja presión de CO2, entre comillas digo baja, comparación a la de oxígeno, pero ya sabemos que el gradiente es distinto. ¿Por qué? Porque hay más constante disociación. Y miren acá, encuentra el tejido. Supongamos que este es el dedo gordo del pie, ¿ya? En el dedo gordo del pie, miren la cantidad de CO2 que hay. Puede llegar hasta 50 milímetros de mercurio de oxígeno, se mueve de un sitio de más presión a un sitio de menos presión. ¿Queda claro? Y este oxígeno, miren lo bajo que estaba en el dedo gordo del pie, puede estar por debajo de 30 milímetros de mercurio, obviamente se va a mover de un sitio de más a menos presión. ¿Sí queda claro? ¿Qué garantiza este movimiento? Díganme, enumérenme los elementos que garantizan que eso pueda ocurrir. ¿Qué creen? Yo los voy anotando acá. ¿Qué necesitamos para que eso pueda ocurrir? Díganme. ¿Presión de qué? Ok, gradientes de presión, buenas presiones. Dos, ¿qué más? Presión arterial, ojo, si la presión arterial cae, si no hay buen volumen de sangre, ¿ok? ¿Listo? Falta algo muy importante para que eso pueda hacerse. Una proteína. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la proteína? Oye, no, creo que no me vayan a decir cómo se llama la proteína. ¿Les dura como el entusiasmo una hora? la proteína. 40 minutos para ser exacto. Sí, 40 minutos para ser exacto. No, proteína. Bueno, la que se llama proteína. Ah, dilo duro. Dilo duro. Duro, sí, fuerte. No he podido con eso. Despacito, dicen despacio, cuando las personas hablan bajito, dicen despacio. Yo no, mentalmente no puedo, pero despacio para mí es lento. ¿Ya? La Hemoglobina. hemoglobina. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la hemoglobina. Ah, no, esto no, esto tiene que ver con el espacio, ¿no? Oye, qué lindo es. Mándamelo a mí. Ok, mírenlo ahí. Ojo. Vamos a mirar primero la diapo de aquí abajo, que es básicamente el resumen. Miren, aquí están los factores que afectan la capacidad de salud, los factores que afectan la capacidad de difusión. El gradiente de presión, ya lo vimos, entre el aire, entre más gradiente de presión va a haber mayor intercambio. Dos, la facilidad con que el gas se difunde a través de la membrana. ¿Cuál gas se difunde más fácil? El CO2, ¿cierto? El área efectiva de intercambio, ventilación, perfusión, ya lo vimos también. El espesor de la membrana alveolar, lo vimos ayer también. La solubilidad del gas en el plasma, y esto es bien importante porque no solo depende del gas. Por ejemplo, si yo estoy deshidratado, ¿qué pasa con la viscosidad de la sangre? Sube. Se vuelve, aumenta, se vuelve más densa y podrá haber más o menos intercambio. Menos. Menos, ¿ok? ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona necesita ser hospitalizada, ¿qué es lo primero que le hacen? Antes de ponerle oxígeno, lo hidratan, le ponen suero, buscan una vía. ¿Listo?
porque muy probablemente los intercambios se pueden afectar por deshidratación, ¿ya? Esto es importante, en el ejercicio se puede duplicar o triplicar el lecho del capilar, ¿ya? ¿Qué significa? Que obviamente dependiendo si el ejercicio lo hago en las piernas, ¿cierto? Lo hago en las manos, va a aumentar la cantidad de sangre que va a llegar a esos órganos y se la va a quitar a otros órganos, cerebro, intestino, ¿ok? ¿Sí queda claro? Yo puedo duplicar la cantidad, bueno, yo puedo aumentar el volumen sanguíneo cuando hago ejercicio de alguna manera, o más bien, no solo el volumen, puedo aumentar la cantidad de hemoglobina de alguna manera cuando hago ejercicio. Sí. ¿Cómo? Ya, pero sí, tiene toda la razón. De manera de entrenamiento lo puedo hacer, pero inmediatamente, si yo aquí, Carlos Trujillo, empiezo a correr de un momento a otro, ¿puedo en algún momento aumentar mi cantidad de hemoglobina disponible? Tendría que hacerse una transfusión de sangre. Podría ser una transfusión de sangre ya, pero sin transfusión. ¿Lo puedo hacer? No. Sí. Hay un órgano que es reservorio de sangre. ¿Cómo se llama? No, si no es el hígado, es el vaso. Por aquí alguien lo dijo. El vaso. El vaso es un órgano que, aparte de tener funciones inmunológicas, sirve como un almacenamiento externo, entre comillas digo externo, de sangre. Entonces, ¿han escuchado que cuando alguien hace mucho ejercicio a un momento le puede doler el estómago como una punzada? Eso se conoce como esplegnocontracción. La contracción esplénica hace que el vaso, por activación simpática, que tiene reservorio de sangre, lo ponga a circulación general. ¿Listo? Ok. Ya. Entonces, aquí ya tenemos esto, el intercambio de los gases. Miren, el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, pero miren el monóxido de carbono. Puede ser 210 veces más afín por la hemoglobina. O sea que si yo tengo hemoglobina, que aparte es bien perezosa para trabajar, y tengo oxígeno, tengo CO2 y tengo monóxido de carbono, ¿por cuál le va a gustar unirse? Por el monóxido. ¿Okay? O sea que hay que tener muy bajo monóxido y hay que tener muy bajo CO2 y hay que tener mucho oxígeno. ¿Queda claro? Ya. Importante esto, miren. Ojo. Cuando la hemoglobina llega al alvéolo, este es el alvéolo, bueno, ya no llega al alvéolo, más bien. La hemoglobina que viene en el capilar, la sangre, llega al alvéolo, ¿cierto? Va a encontrar oxígeno, ¿cierto? Con más gradiente de presión. Ese gradiente de presión interactúa, silencio, por favor, interactúa con la hemoglobina en el alvéolo y hace que la hemoglobina que está transportando CO2 lo libere para que llegue al alvéolo y así salga por la expiración. ¿Okay? Ese efecto que tiene el oxígeno sobre la fijación de hemoglobina con el CO2 se conoce como el efecto Haldane o Aldane. ¿Ya? Sí, por eso les decía que silencio. Tenemos que la hemoglobina viene al alvéolo en la sangre. Este es el alvéolo, ¿cierto? Ahí está. Esta es la sangre que está rodeando o perfundiendo ese alvéolo. ¿Ya? La hemoglobina viene con poco oxígeno y con mucho ¿qué? CO2. Con más CO2. ¿Ya? Y ella llega a este nivel. El alvéolo, cuando yo inspiro, está cargado con más oxígeno, ya lo habíamos visto los gradientes, ¿cierto? Y con poco CO2. ¿Ya? Este efecto que hace el oxígeno sobre la hemoglobina, porque al haber más gradiente de presión garantiza mayor afinidad, ¿cierto? Y que hace que la hemoglobina suelte el CO2 que tenía para que el CO2 se elimine, se conoce como el efecto Aldane o Haldane. ¿Ya? Es como el oxígeno en el alvéolo influencia la curva de asociación o de disociación de hemoglobina. Y aquí acuñé otro nuevo término, curva de disociación.
disociación, también se conoce como la curva de afinidad y como la curva de saturación de hemoglobina. ¿Listo? Vamos a verla. Complejo, pero vamos a ir muy lento. Tenemos 15 minutos. Y ustedes llegaron como 10 minutos tarde. Yo todo lo tengo en cuenta. Esto ya lo habíamos visto, esto es en ley de Henry. La respiración ya habíamos visto estos videos, ahí están, bonitos los videos, ¿cierto? Ya. Esto todavía no se me asusten, por favor. Hagamos una cosa y miremos rápidamente acá. Listo. Vamos a ver la curva. ¿Ok? Quiero que tengan mucha atención. Este es el de los temas más complejos del sistema respiratorio. Así que quiero que pongan toda la atención posible. ¿Listo? Y pregunten. ¿Ok? Eso. Miren la señora. Está llorando la señora. Vamos a trabajar con una curva normal. ¿Cuál es la curva normal de esas tres? La del medio. ¿Por qué? Porque la podría ser la... Tenemos el pH normal. ¿Ok? ¿Listo? No se ve ahí. ¿Sí se ve el amarillo? No. Voy a utilizar moradito, me gusta moradito. ¿Listo? pH 7,4. ¿Ok? Yo voy a tomar un valor de referencia. Cuando la persona tiene todos sus parámetros normales, tiene una curva normal. ¿Ok? Yo voy a utilizar un valor de presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, por debajo de los valores de referencia. Voy a utilizar el 40, ¿ya? Porque ahí es donde se marcan bien las diferencias. ¿Listo? Miren, cuando en el cuerpo hay 40 milímetros de mercurio, miren, lo saturada que está la hemoglobina al oxígeno. Está en un 75% aproximadamente. Quiere decir que todas las hemoglobinas de los 4 grupos de unión que tienen para el oxígeno tienen al menos 3 ocupados. Eso significa. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice la curva. Nuevamente, en 40 milímetros de mercurio, miren, la saturación, porcentaje de saturación de hemoglobina está sobre el 75%. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Entonces, si yo tengo una hemoglobina que tiene 4 grupos de unión, ¿cuál sería el 75%? Un cuarto. 1, 2, 3. ¿Ya? Eso sería. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Ok. Preguntas, por favor, pregunten. Vamos a tomar el ejemplo de verde. ¿Ven el verde? ¿La curva cómo está? Listo, vaya a notar. ¿Cómo está el verde? Bajo. Ok, ojo, muy bien, está abajo. Esto no se llama hacia arriba o hacia abajo. La llaman, si yo la miro de frente, ¿cómo está el verde? ¿Qué lado? Hacia la derecha, ¿ok? Y la otra estaría hacia la Izquierda. Así se dice. No se dice hacia arriba o hacia abajo. Se dice hacia la derecha. ¿Sí queda claro? Pues la miro de frente, derecha. Vamos a ver la otra por la izquierda. Pero se ve el verde. En esos mismos 40 de presión de oxígeno, por eso digo, voy a tomar el mismo valor, 40 hacia la derecha, como Están 60. está ahí al lado. Miren la saturación. ¿Es mayor o es menor? Menor. ¿Ya? Cuando la curva de disociación o de saturación o de afinidad se desplaza hacia la derecha, estamos viendo por qué se desplaza hacia la derecha, hay menos afinidad, hay menos saturación. Si hay menos saturación significa que el oxígeno que venía unido a la hemoglobina se liberó, porque ya no está con ella. ¿Sí queda claro? Ayer les preguntaba, ¿cómo se llamaba el saturador? ¿Se acuerdan? Me decían, cuando uno llega a la clínica en urgencia y les ponen el saturador, lo que quieren ver es esto, que tanto está saturándose la cosa. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ya.
minutos. Ahora miremos el azul. Voy a pintarlo en azul. La curva, en los mismos 40, miren, ¿qué pasa? Está más saturada. Los mismos 40. En este caso el azul se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que la curva es más afín, que hay más afinidad del oxígeno con la hemoglobina. O sea, ¿lo está entregando a los tejidos? No lo está reteniendo. No lo está entregando, lo está reteniendo. ¿Sí queda claro? Y miren lo que pasa con los pHs. Este es ácido con respecto al de referencia y este es alcalino. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Que cuando yo tenga un pH ácido le tenga que entregar tejido, perdón, le tenga que entregar oxígeno a ese tejido o a esa célula. ¿Sí o no? Claro, porque si yo hice metabolismo, ¿qué produje? CO2. ¿Qué efecto tiene el CO2 sobre el pH? Lo acidifica, ¿cierto? ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? mucho, muy importante, sí. Muy importante esto. Significa que lo voy a preguntar sí o sí. Todo lo que hablo lo voy a preguntar, no todo, no me da el tiempo. Pero las cosas a las que yo hago énfasis, como la interpretación de las curvas y eso, de lo que vimos pasado, y esto es porque lo voy a preguntar. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces, para poder entender cómo el cuerpo interpreta esto, porque la hemoglobina y el cuerpo tienen que tener señales. Cuando va la hemoglobina con el oxígeno viajando y llegó al dedo gordo del pie, tiene que sensar cuáles son las señales para que ella diga, oh, algo está pasando. Y dice así, oh, algo está pasando, y entrega el oxígeno. ¿Ya? Eso se llaman elementos que conllevan al desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha significa que no es afín. ¿Por qué? Porque necesita entregarlo. Y eso es lo que pasa cuando va a la sangre y llega, por ejemplo, al páncreas. ¿Okay? Entonces, hay elementos que conllevan al desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a verlo. Hacia la derecha. Ya vimos. Osvaldo, dime. Por ejemplo, en presión de oxígeno normales no aceptan esa diferencia. Claro, en normales no hay desplazamiento. ¿Ya? Y no hay tanta diferencia. Si tú te das cuenta, la curva se aplana. Porque no hay. Mire, buena pregunta. En curvas de oxígeno no hay tanta diferencia, ¿no? Curvas de oxígeno normal, entre 100 a 104, miren, la curva está casi plana, toda se aplana, ahí, ¿ya? Por eso tomé el balón de 40, que es donde más hay esos cambios, ¿listo? ¿Y por qué es increíble entonces? Porque si tú tienes un oxígeno normal en el tejido, significa que no hay que hacer cambios. ¿Para qué vas a hacer cambios si está normal? ¿Sí me hago entender? ¿No? Mira, si, por ejemplo, tú tienes un órgano que tiene una presión de 104 milímetros de mercurio de oxígeno, no necesita desplazarse, ¿no? Porque no está haciendo ni metabolismo, ni es que tenga poco metabolismo, está normal, está en homeostasis. Esta es la manera en la cual, si hay desbalance de esa homeostasis, habrá un cambio. Claro, vamos, exactamente. ¿Ya? Miren, desplazamiento hacia la derecha, y ya nos vamos, quedan 5 minutos. Que falta afinidad del oxígeno por la hemoglobina, o la hemoglobina por el oxígeno, significa que aporta el oxígeno, o sea, la hemoglobina que antes lo tenía, lo libera para que el oxígeno vaya al tejido. ¿Por qué? Porque muy probablemente, ¿cuál es la señal? Que hay poco oxígeno. ¿Se entiende? Sí, ¿Cuáles son los indicadores de que haya poco oxígeno? aumento de CO2. Aumento de CO2, ya lo vimos, el típico metabolismo. CO2 baja el pH y ese efecto en los tejidos es el que se conoce como el efecto Bohr. Hay dos efectos, el Haldane, que es en el alvéolo, y en los tejidos es el CO2. Ese CO2 va a facilitar la entrega de oxígeno por parte de la hemoglobina. Pero aparte de eso, el cuerpo es muy sabio y dice, pucha, no siempre se debe a CO2. También el aumento de temperatura. Otra señal de que estoy consumiendo más energía es que aumenta la temperatura. La fiebre aumenta la temperatura y da una señal inequívoca de que hay mayor necesidad. ¿Ya?
¿Alguien conoce este metabolito, el 2,3 difosfoglicerato? ¿O 2,3 Profe. DPG? Profe, mayor necesidad de... De oxígeno. Ay, Porque mira, aquí lo está entregando. Pero no era que cuando aumentaba el CO2 aumentaba el pH. No. no puedo. Espera, aumenta Se acidiza. la acidez. Aumenta la acidez. Así es, y la acidez es pH ácido. ¿Ya? 2,3 difosfoglicerato, el 2,3 DPG. 2,3 DPG. Él se produce de la glicólisis sobre anaerobio. ¿Se acuerdan que se produce con la glicólisis anaerobio? ¿Ah? Ácido láctico, lactato, muy bien, ácido láctico, más bien ácido láctico y energía y 2,3 dPg. ¿Okay? Cuando una célula se queda sin oxígeno justo antes de decir, pucha, me voy a morir, hace su último mecanismo y ese es el glicólisis anaerobio. Pero como consecuencia produce ácido láctico y 2,3 dPg. Y ese 2,3 dPg es otro sensor, otro metabolito que indica que hay hipoxia. ¿Por qué? Porque está haciendo glicólisis anaerobia. ¿Ya? ¿Queda claro? Y eso conlleva que la curva se desplace hacia la derecha. Hacia la izquierda es todo lo contrario. ¿Listo? Van a encontrar libros que dicen hacia arriba y hacia abajo. Ojo, ya vimos que es derecha o izquierda. Arriba y hacia abajo significa que hay más o menos hemoglobina. Eso es. Pero no me vayan a confundir esto. ¿Listo? ¿Queda claro? Les libero la última pregunta y chao. Gracias, no, la pueden ir contestando cuando vayan para la casa. Ya, hagan eso, son 100 las palabras. Ya, pero se pueden ir. Chao. No necesito, si quieren irse, ya, se acabó la clase. Yo sé que les encanta estar conmigo, pero pueden ir contestando. Luego vemos la respuesta.